noches. Itzelita, ¿andas por allí? ¿Quién anda por ahí? Por ahí, por ahí. Ok, voy por mi botella a traer todo el maracachú. El maracachú, que voy a necesitar para preparar esta receta. Ok. Vamos a ocupar el chatú. Ay, sí, que voy preparando uno también poco a poco. Listo. Creo que poner un platito. Creo que lo voy a poner este platito. ¿Dónde dejé el martillo? Ay, no. Ay, no. Entonces, a ver. Sí, lo pongo por aquí. Sí. Y si no siento nada esta noche. Ay, dejé ahí arriba los audífonos. Buenas noches. ¿Quién anda por ahí? Oli, olis, buenas noches. Vamos a empezar con la comedera, con la comedera, con la comedera. Vamos a empezar con la comedera bien sabrosona. Me acompañan a preparar unos deliciosos pancakes. Uy, esta receta va a estar bien deli, deli, deli. Vamos a hacer una receta mejorada, ¿ok? Ahorita les voy a compartir cuál es la receta de la Ingrid sin necesidad de utilizar muchos ingredientes. Y sobre todo es que lo vamos a preparar con unos platanitos bien deliciosos, ¿ok? Entonces, esto es mega facilito. Vamos a necesitar, bueno, voy a necesitar leche, la harina, vainilla, los plátanos y ahorita les voy a decir cómo los vamos a rellenar, con qué los vamos a hacer, ¿ok? Itzelita, buenas noches, mi corazón, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Ingrid? Dice, muy bien, mi reina, ¿y tú cómo estás? Cuéntame cómo te está yendo, mi corazón. ¿Cómo has estado? Es que sabes que nada más venimos y hola, hola y así nos quedamos, ¿verdad? Ya de ahí no pasa. Ya de ahí no pasa, mi reina. Les estaba platicando que vamos a preparar. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con la comedera. Les voy a compartir una receta de la Ingrid. Es una receta bien facilita de pancakes. Ay, yo sé que esta recetita a todo el mundo le gusta. Bueno, si son así como la Ingrid que les encanta tanto el postre, esta recetita lo pueden utilizar para desayuno, ya lo sé. Nada más que yo no tengo horarios para comer cualquier cosita, ¿ok? Entonces les voy a compartir cómo preparo la receta de pancakes, pero la que es de cajita, de sobre, no sé cómo ustedes lo puedan conseguir.
y una receta modificada. ¿En qué consiste? En que no vamos a utilizar huevo y les voy a mostrar cómo quedan bien esponjaditos y bien deliciosos. Y le vamos a dar un toquecito bien delicioso. ¿Saben por qué? Porque a mi esposo no le gusta mucho este tipo de cosas y que sepan mucho a huevo. Entonces una vez me quedé pensando y dije, ¿cómo le puedo hacer para que se los pueda comer? Porque a mí me encantan como no se imaginan. Y no los preparaba muy seguido por esa cuestión, porque él decía, no, es que no me gusta que tenga ese sabor intenso a huevo. De hecho, nada lo que tenga que ver con pan y todo eso. Y dije, ¿cómo lo hago? Entonces me puse a hacer unas prácticas por un tiempecito, o sea, porque obviamente practicando se aprende, y me di cuenta que no había necesidad de ponerle huevo, y hasta que me quedaron en un punto donde quedaban bien esponjaditos. Ahorita se los voy a compartir, mis corazones, ¿ok? Así es que si tienen peques en casa, agárrense porque esta receta va a estar de 10 y a ellos les va a encantar, ¿ok? Así es que hoy no vamos a dejar de tanta comedera de verduras, que si chiles, que si carnes, que esas cosas. Vamos a comer algo que sea así como un premio para nosotros también, ¿ok? Y pues bien facilito, vean. ¿Saben qué? A ver, yo vi que alguien anda por aquí. Fabi dice, amiga, dice, tengo hambre. ¿Qué puedo cocinar? ¿Qué tienes para cocinar, corazón? Mira, lo que tengas en tu casita, junta ahorita todo lo que tengas allí a la mano y dinos qué tienes ahorita, vemos qué hacemos con eso que tengas a la mano. Dice, salúdame, dice Mataviejas 3000, saluditos, gracias por estar aquí, dice, tengo hambre. Híjole, yo voy a preparar unos deliciosos pancakes, ¿verdad? Con platanito. Ay, no, ahorita les voy a enseñar cómo se los voy a preparar a Don Johnny, bien deliciosos. Digo Don Johnny, yo soy la que va a salir ganona, ahora sí que voy a poder comer a gusto. Ok, miren, bien sencillito para esto porque miren, y lo padre de todo, pues ustedes ya saben, vamos a estrenar este santercito que tenemos por aquí, que yo sé que nos van a quedar bien bonitos en esta parte. Ok, nada más que estoy pensando si hacerlo en este pequeño o en hacerlo en otro más grande, porque les cuento que lo tengo que tapar. Yo pienso que lo voy a hacer aquí, aunque no es muy recomendable, está muy alto para palar, pero necesito una tapadera de este tamaño, porque les tengo que comprar. Pues vamos a utilizar esta tapita. No es como, wow, miren, esto le queda aquí, ya solucioné el problema. Solución con el problemio. Ok, sí, vamos a ocupar este chiquito, vamos a ocupar el chiquito. Y porque este está como que muy alto. De hecho, esto se deben de hacer de preferencia en uno que sea de superficie plana, que es totalmente comal, pero pues no pasa nada, lo vamos a hacer con eso y también nos va a quedar súper riquísimo. Súper riquísimo. Ay. Yeah. A ver. Si estamos bien por ahí, mis corazones. Cocina, huevo y pico. Vamos a regresarnos un poquito. Dice Gabriela Aguirre, hola Gabriela Aguirre, muchas gracias por estar aquí acompañándonos, mi corazón. Dice María Andrea, yo en mi casa tengo detergente que me cocino con eso. Ay, te pasas, ¿eh? Ay, te vamos a lavar la boca con jabón. No es cierto. Dice, no sé cómo llegué aquí. ¿Cómo que cómo llegaste? Pues, ¿cómo que cómo? YouTube te dijo, vete con a Ingrid. Ahí con a Ingrid vas a ver una receta bien deliciosa y te va a encantar. Yo creo que vamos a hacerlo por este lado, ¿no? No, por aquí. Vamos a hacer espacio. Y vénganse ustedes por acá. Ahorita los voy a acomodar de este lado. Vamos a hacer espacio, mis corazones, para ir preparando la mezcla del merequetengue que voy a hacer. Esto es bien sencillito, bien sencillito. Yo lo voy a hacer como dicen por ahí, al ahí se va, al tanteo, y ahorita les voy a decir más o menos cuál es la textura de cómo debe de quedar la harina. Bueno, en mi punto, como a mí me gusta dejarla para que queden súper deliciosos. Okay. Y vamos a traer
vamos a traer algo sumamente importante, que es la tacita. Y la taza para mezclarlos. Bien sencillito, miren. Yo voy a hacer 2 tazas de harina. 2 tazas de harina y me va a sobrar bastante, les voy a decir verdad, porque somos 2 personas y no es como que vayamos a comer muchos. Y de esas 2 tazas yo creo que sí salen como unos, no sé si me salgan unos 9 pancakes. Ay, es que ya tengo mucho tiempo que no hago. O sea, les digo que vamos a hacer al tantiu. Y bien facilito, miren, yo voy a agregar harina normal porque no voy usando la integral, chicos. Ya ven que hay integral. ¿Saben una cosa? Les cuento que ahí lo pueden preparar desde cero y no pasa nada. Se puede hacer con harina de trigo utilizando todos sus ingredientes en específicos. Por ejemplo, el polvo para hornear y pero pues en esta ocasión lo vamos a hacer algo más fácil y más práctico, ¿ok? Y lo vamos a hacer con esta harinita que ya viene totalmente preparada. ¿Qué se supone que le tenemos que poner? Para una taza, 3/4 de taza de agua, y también tenemos que agregarle supuestamente huevo, de 1 o 2 piezas de huevo, pero no lo vamos a hacer. Y fíjense que me estoy dando cuenta que en esta no trae eso que dice que tiene que usar huevo, y en las otras sí, apenas estoy dándome cuenta de eso, fíjense. Pues eso está muy bien. Esperemos que no lo traiga ya aquí integrado, pero pues bueno, no pasa nada. Mientras no sepa, aquí es lo que vamos a hacer nosotros en la mezcladera, en la mezcolancia. Miren, voy a agregarme 2 tazas. Ok, 2 tacitas. Esto es algo sencillito, mis corazones. A los peques de casa les encanta este tipo de recetitas. 2 tacitas. Déjenme quito esto de aquí. Para que no se me vaya acumulando tanto desastre, ¿ok? 2 tacitas. Le vamos a agregar... Ok, vamos a agregar la leche, ¿ok? Yo se lo voy agregando poco a poquito para irle calculando, y también le voy a agregar un toquecito de vainilla, aunque esto ya viene, como les comento, ya nada más es agregar la leche y listo, pero yo les aconsejo que le agreguen un toquecito. Si ustedes llegan a tener, a vainilla en su casita, agreguen un toquecito y créanme que le va a dar un sabor mucho más delicioso. Yo la verdad siempre le agrego cuando tengo así, y les voy a decir la verdad, le voy a agregar toda la tapita completa. A mí sí me gusta que agarre buen sabor, porque vamos a combinar ahorita unos sabores bien deliciosos con todo esto. Con todo esto. Yo no quiero ser malo, pero es evidente. Se te cae tu pene cuando estoy enfrente. Bebé, te conozco cuando tú me mientes. Porque entre esas verdes soy diferente. Y cuando entre las dices, no quiero hacer despacio porque no quiero mojarme toda, llenarme toda de harina, porque es un caso perdido. Caso perdido. Voy a hacer con la izquierda porque les voy a tapar toda la toma. No sé qué hago aquí si no soy para ti. Un chorritín más. Esto acuérdense que es al tantiux, nada más. ¿Quién anda por ahí? Dice, no sé cómo... Dios santo, vamos a ver quién anda por ahí. Dylan Ávila, te saludo, claro que sí, Dylan. Saluditos y gracias por estar aquí. Bueno, espero que todavía estés aquí con nosotros en el chat, ¿verdad? Ya saben que la Ingrid siempre llega tarde a los comentarios. ¿Verdad, mi amor? Sí. Ya anda aquí, Mari, preciosa. Buenas noches, Mari.
Bienvenida, corazón. Gracias por estar aquí siempre acompañando. A la Ingrid. Gracias, Mari. Cuéntanos, mi corazón, ¿qué te hiciste de cena el día de hoy? Porque el día de hoy la Ingrid se reveló. Es que acuérdense que hicimos muchas rajitas ayer, ¿verdad? Que por cierto quedaron deliciosas. Pero dijimos, no, hay que comer algo diferente. Bueno, le dije a mi esposo, te propongo hacer algo distinto. Este o este. Es que no les quiero decir como que las opciones pueden decir, ay, porque después las vamos a hacer, no, crean que no. Pero en esta ocasión dije, a ver, ¿qué hacemos? Dice, hazte unos pancakes, sí es cierto, ¿verdad? Nosotros, bueno, normalmente, a ver, ustedes cuéntenme, chicos, los pancakes, ustedes los consumen, lo comen para desayuno o también para cena, ya que nosotros normalmente siempre lo hacemos de cena, ¿verdad, amor? Sí, yo desayuno. Pero casi nunca desayunamos pancakes, amor. Ajá. No desayunamos, porque en la mañana no es como que normalmente hagamos esto de desayuno. Por lo regular siempre los preparo para cena, ¿no? Cuando no tenemos ganas de cenar, algo así como que, no tenemos ganas de cenar, de preparar. Sí, ya empezaste otra vez con tus cosas. ¿Por qué eres así? Miren cómo queda. Así es como tiene que quedar, vean. Miren. Te dice tío Polo, te dice Oli. Tío Polo, saluditos. Ay, ese no. Te dice, hola, Esteban, buenas noches, Esteban. Miren. tu compañía te queda mejor, dice Fabi Suset. ¿Con qué? Tu compañía te queda mejor. Fabi Suset te dice, voy a bajar a la cocina a acompañarme. Que se va a acompañar de ti, que mientras se prepara. Algo te pregunta que si cocina, que si estudias, cocina o algo. No, mi corazón no estudio cocina. Aquí estoy aprendiendo con todos ustedes. Aquí estamos aprendiendo todos juntos. Mira, aquí hacemos recetitas, improvisamos y si no, pues aquí nos arriesgamos a ver cómo nos va quedando. Miren, chicos, así es como vamos a dejar la mezcla. ¿Se dan cuenta? Bueno, a mí me gusta dejarla en este punto. Yo he visto que hay personas que lo dejan así como que más espesita, pero siento que así es como queda súper rico el pancakes. Que ella los panqueques los hace con proteína, que igualmente quedan deliciosos. Dice que le pone harina, leche, huevo y una gota de aceite y vainilla. Y la proteína pues, que es de galleta Oreo. Ay, ¿en serio? A ver, dice que le pone, sí, bueno, es la harina, leche, huevos, una gota de aceite, vainilla. Ok. Es de esta misma, ¿verdad? De la que ya viene así como de cajita, porque la otra si no tendrías que ponerle como polvito para hornear y todo eso. O no le ponen cuando es como con el huevo. Dice, buenas noches, dice a todos. ¿Qué les gustaremos el día de hoy? ¡Ey! Estamos preparando una deliciosa harina porque vamos a hacer unos pancakes. Mira lo que tenemos por ahí. Vamos a hacer unos pancakes bien sabrosones con plátano, platanito bien delicioso. Es una cena bien sencillita, bien sencillux. Miren. Vamos a empezar entonces con el cosasto. Yo creo que así sí está bien, ¿verdad? Así. Ok, vamos a empezar en el proceso. A calentar el sartén. Lo único que yo pienso que voy a buscar cómo hacerlo en este. Espérame, déjame agarro el... Es que no todas calientan igual. ¿Sabías esas cosas, mi amor? Mate. Que no todas calientan igual. Miren, para acompañarlos vamos a usar quesito crema. Vamos a poner quesito crema o queso Filadelfia. No sé cómo ustedes lo conozcan, chicos. Vamos a ocupar plátano. Le vamos a poner cajeta. Y pues ahorita vamos a ver qué otros tipos de dulce le vamos a poner, amor. ¿Quieres mermelada? Amor. Sí,
todo, yo le pongo hasta crema de cacahuate. No. Tienes que hacer, no le voy a poner todo un barajuste porque al momento de agregarle se hace un cuchitril, amor. Bueno, lo último yo se lo pongo ya. O sea, unos que tengan platanito, cajeta, otro que le ponga, no sé, agarra un sabor. Ya de ahí yo te lo voy a dar y si tú quieres irle agregando más, pero es que se me hace que es muchísimo dulce. Ancina es... No. Lo que pasa es que vean, don Johnny cuando les preparo estas cosas, yo sí me gusta el dulce, no les voy a decir que no. Pero les cuento que él lo que hace es que le pone crema de cacahuate, le pone mermelada, le pone cajeta, le pone de todo un poco y le digo, es mucho dulce, ¿a qué te sabe? Al final de cuentas con toda esa variedad de sabores, a mí en lo personal yo digo 1 o 2 mezclar y nada más para poder encontrar el sabor así rico, ya sea fresa con queso crema o piña con queso crema o cajeta con queso crema y plátano. Dulce y tu sangre es magra. ¿Ni qué? Tu sangre es magra y mi sangre es dulce. Cállate. Dice... Esteban dice, ahora sí nadie me va a copiar. Esteban, saluditos. ¿Cómo es que nadie te va a copiar? Ajá, dice que no esté al lado del sartén para que no se pegue exactamente, mira. De hecho, ya está en su mero punto. Y lo que voy a hacer es que vean, yo para hacerlo a la medida me gusta utilizar esta cucharita. No quedan muy grandototes, tampoco una medida muy pequeñita. Entonces voy a hacerlo así. ¿Ok? Y voy a agarrar un poco de mantequilla. Les cuento que no tengo mantequilla en aerosol. Entonces lo voy a hacer con una barrita de mantequilla. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar cómo la hacíamos. Le pone fresa, chocolate en salsa, manjar y crema chantilly. Fresa, pero mira, fresas y chocolate. El chocolate en salsa. Crema de chantilly, sí, pues es que sí me gusta esa combinación. Pero ya piña, fresa, crema de cacahuate, cajeta, plátano, todo eso a mí la verdad no me gusta todo. Sí. Ah, come churro pues. Pero lo que sí no le va a poner es fresa con piña, eso no. Nomás fresa. 2 mermeladas no tiene que hacer. Miren, así es como mi mamá nos los preparaba. Hagan de cuenta que nada más hacía esto. Ay. Miren. Engrasaba un poquito el sartén y ya los empezaba a poner. Ah, por cierto, hay que tenerlo a temperatura, bueno, lo voy a poner mientras a media, no, es que no debe de estar ni muy, eso sí hay que estarle checando, no debe estar ni muy alto ni muy baja para que se vayan a cocer bien, bien deliciosos, ¿ok? Y pues ok, vamos a darle, vamos a ver, se supone que ya está lista. Vamos a darle. Vamos a poner así. Hay que dejar que agarre poquito calor para poderlo tapar. Porque les cuento que eso nos va a ayudar a que se esponje un poco. Y vamos a ir preparando el queso. El platanito. Y rum. Es que les digo algo, ¿no? La otra vez yo hice una toma que me gustó. Así, vamos a ver esa. Hice una toma que me gustó, que se miraba más clarito, más bien todo. No, que se me quemó. No seas malacatón.
ya está agarrando calor. Ya está agarrando calor. Nomás que quiero bajarle. Tengo que dejarle lo más bajitito que se pueda. ¿Saben por qué? Porque como ahorita ya está bien fuerte, pues hagan de cuenta que se empieza a cocer rápido de abajo y no queremos que se queme. Ahorita les voy a enseñar cómo va a quedar, ¿ok? Y vamos a ir agarrando un platanito. Este mero. Vamos a ir preparando. Yo te necesito. Mira, hay gente que se los come hasta con azúcar glass. Hasta con azúcar glass. ¿Cómo la ves? Miren, ¿ok? Miren. Vayan viendo ustedes. Los voy a poner así, miren. Van a decir, pues enséñame, Ingrid, ¿para qué nos tienes ahí viéndote? Ahí está, miren mis corazones, ¿cómo está? Ay, es que hasta quisiera darle, es que mira, hasta se puede dar vueltecita con la mano ya. Miren, miren cómo está quedando. Bien esponjadito, ¿ya vieron? Hasta se mira, ¿verdad que sí? Me encantó. Miren qué esponjaditos. Vean ustedes. Uy, y nadita de huevito, ¿eh? Nadiux de hueviux. Están quedando bien padres. Vamos a dejarlos poquito así. Miren así. Amor, aquí hay una cuestión. Tengo que ir haciéndolo y tapándotelo porque te voy a preparar los 3, te hago, ¿verdad? Sí. Ok, te hago 3. Los voy a tapar. A ver si los puedo hacer así y luego los tapo así. Sí, sí puedo. Ok. Para hacerlos así, juntitos, empalmaditos. Y entonces, crema de cacahuatío. Uno le voy a poner crema de cacahuate, otro le voy a poner queso Filadelfia. Ajá. Así, para que no esté así toda una melascolancia, ¿cómo se dice? Mezcolancia. Ay, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Te voy a echar un poquito de agua. No me puedes preparar con eso. ¡Ya, bebé! Creo que le hice la cajeta y la crema de cacahuate, no me encontré. Sí. ¿Se ve bien para aquí? Maple no. ¿Cómo lo vas a traer? Amor, es que con todo lo que le vas a echar, ¿para qué quieres maple? ¿También le vas a echar miel de abeja? Ay, no, señor. Eso es mucho dulce, amor. Buenas noches. ¿Cómo se llama, amor? Fede. Oh. Fede, buenas noches. Estamos preparando. Es que me quedé pensando, dije, ¿no será Itzelita? Porque Itzelita tiene algo así como que Fede Villevani, ¿no? Miren. Con esta porción y ya nada más le hago aquí un poquito de círculo. Ok. Y retiramos. Entonces hay que subirle un poquito. Hay que subirle. Y vamos a dejarlo que agarre un poquito de calor y ya después taparlo. Porque si lo tapo así desde un principio, les cuento que se empieza a hacer vapor y se moja el pan. Entonces por eso es que no se la pongo la tapa desde un principio, ¿ok? Bueno, esas son las cosas que yo me percaté cuando lo hacía. Lo ponía y lo ponía en la tapa. Después hacía un montón de vapor y empezaba ese vapor a caer las gotitas y mojaba el pan. Bueno, el hacky. Dice que ella lo pone con queso, jamón y mantequilla, qué rico, y un café con leche.
Queso, jamón y mantequilla. Eso sí me gusta, Mari. Eso sí es cierto, porque así es como los venden en... A ti no te gusta, ya es que te he dicho que si hago unos con tocino. Ajá, Mari. Tú, muy bien, Mari. Sí, fíjate que aquí los venden así. Mira, te cuento que aquí los venden así en los Carl Juniors y todo eso, y ahí vas y pides tu desayuno y te dan tus pancakes con unos huevitos, ya sea con jamón o tocino, y bien delicioso. A mí sí me gusta. Y a veces le digo a mi esposo, ay, si hago desayuno, por eso les digo que desayuno, normalmente nunca los hago, y le digo, y si hago de desayuno unos pancakes y le pongo huevitos con tocino, y dice, ácala, dice, a mí no me gusta, y la verdad están súper riquísimos. A mí sí, me encantan. Pero miren, ya empezó a dar esto, miren. Miren ustedes. Sí, deberías de probarlo, amor. Yo sí me animo, Mari, a probarlos. Para un desayuno, ¿verdad? Ah, sí, pero para un desayuno sí me los voy a hacer. Es más, voy a hacer un día de estos para un desayuno. Para mí voy a subir una historia. Una historia para que vea Mari que sí me los preparé, así como me dijo Marichito. Les puse un poquito de luz. Miren, cuando ya empieza a hacer un poquito de burbujitas, así como entonces ya lo pueden voltear, pero yo le voy a dar un poquito más, que seque un poquito, para que al momento de que lo palemos para levantarlo, no se vaya, esta parte de arriba no se vaya a escurrir, y pues que quede así como que bien delis, ¿no? Vamos a revisar, vamos a revisar que esto, está súper bien. Vamos a bajarle ahora otro poquito, lo voy a dejar tantito, yo creo vamos a dejarlo un minutito más, y le voy a dar la vuelta. Vamos a agarrar ese tips. Dice que sí son bien ricos. Dice mi cumpleaños, Carl Jr. ¿En serio te gusta, Esteban, ir a festejar en Carl Jr.? Dice, se me estaba trabando el teléfono. Ay, Itzelita. Oye, Itzelita, yo te quería preguntar, mi reina, ¿cómo siguió eso de que siempre sí te habías ido con tu abuelita? Yo ya ni te pregunté, ¿verdad? Espero que todo esté ya súper bien con aquella situación. Miren. Me emociono. Miren qué delicia. Y miren, están esponjaditos, ¿ok? Miren. Sponchis. También esponjaditos, así es que para que vean que no se ocupa el huevito. Claro que si lo van a preparar con harina desde cero, entonces sí van a necesitar huevito y también van a necesitar... Bueno, fíjense que no es cierto, les estoy diciendo algo que no sé, que si van a necesitar el huevo. Yo creo que con el puro polvo para hornear y el Royal, ¿verdad? Tú no lo haces con huevo porque no me gusta. Ajá, pero es que yo estoy diciendo que si lo preparan desde cero, pensando en mi mente que esa harina ya tiene, y no, la verdad no sé. A ver, déjame, voy a leerle porque a mí me intrigó mucho. Tienes que echar huevo. Pero tú no lo haces así porque no le echas por mí. No le echo. Es que dice que tiene harina de trigo, azúcar, aceite vegetal, bicarbonato, sal iodada, sólido, dice alubina de huevo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Alubina de huevo. Si dice así, albumina de huevo. Bueno, no importa, tiene que ver algo con el huevo. Miren qué rico quedó. Quiero que ustedes vean esta partecita de abajo. Ahí se alcanzan a ver, ¿verdad? Pues mira, fácilmente lo volteamos y miren la parte trasera. Y miren. Chiqui. Vamos a ponerlo aquí. Retiramos otro y vamos a hacer el último y vamos a empezar a montar, ¿ok? Porque estos se tienen que ir con... Bueno, les digo una cosa, a mí no me gusta que estén muy calientes. Así es que a mí si están tibios mejor. Pero hay personas que sí les gusta irselos comiendo así recién calientitos. Es que aparte de todo, a mí me hace un poquito de daño.
Yo soy fanática, chicos, de poner todo este tipo de cosas, pero les cuento algo, me hace muchísimo daño. Me hace mucho daño en el estómago, no sé por qué. Mantequilla rellena de queso te pone Jorge. Pan de mantequilla relleno de queso, pan de mantequilla. Oye, suena rico, de queso Filadelfia, ¿verdad que sí? Suena rico. Dice ya anda todo bien. Ay, qué bueno, Itzelita. ¿Ves? Te dije que todo se iba a solucionar. Todo se iba a solucionar. Es que los adultos somos bien complicados. No sé por qué, chiquilla, pero pues así es la vida, ¿verdad? Así es la vida, los adultos somos muy complicados. Miren, vamos. Ay. Vénganse por acá, los voy a voltear un poquito para que no se enfaden nada más de estar viendo ahí, porque ya esto va a estar ahorita facilito. Necesito como otra base, amor, que no levante mucho como el teléfono así para atrás. ¿Verdad que sí, chiquillos? No sé. Ahora sí me puse las pilas a tomar un poquito de refresco. Un poquitín nada más. No crean que qué. Ok, ahora sí ya vamos a ponerle. Y vamos a empezar con todo el merequetengue. Les dije que iba a ser bastante, miren, les dije 2 tazas es mucho para mí. Es más, hasta me estoy pensando que si queda me hago mi desayuno mañana con esos huevitos. Miren, voy a hacer unos huevitos revueltos con una base. En vez de ponerle aceitito, le voy a poner mantequilla. O no necesito ponerle, ¿verdad? Porque si pongo a freír el puro aceitito con el puro tocino, con la pura grasita que suelta, y luego de ahí sí le agrego un toquecito de mantequilla nada más, y luego unos huevitos y me voy a comer esto, porque va a quedar bastante. Pone marinillo y con miel de abeja y queso mozzarella son ricos también. ¿Queso mozzarella? ¡Wow! Eso sí no me lo sabía. Eso sí que suena interesante. Sí está interesante, fíjate. Ay, tengo que apuntar todo eso. Espérenme poquitín, porque es que la verdad sí se me va a olvidar. Y yo sí quiero tener como que esa combinación de sabores. Yo tenía una plumita por aquí. ¿Qué crees? ¿Qué crees, mi amor? ¿Pongo un incienso? Amor. Vale. ¿Pongo un incienso? Sí, vale. Oye, yo tenía una pluma, ya no sé dónde lo dije. Ok, aquí está. Y lo vamos a apuntar porque a mí sí se me hace algo interesante. Uy, no, esto no porque es de la polete. Ay, no, esto no porque es de la polete. Lo voy a apuntar mientras por aquí. Mira, para que no se me olvide. Porque les digo algo, se me va a olvidar y después yo tengo una cabeza de chorlito. Dice, miel de abeja y queso mozzarella. Eso se me hizo súper padre. Ya también mire otros. Miel de abeja y queso mozzarella. Ay, también la combinación con Oreo que nos dieron ahorita porque se me hizo así como que wow. Pancakes. Ya tengo aquí apuntado. Ay, aunque ustedes no crean, si anoto las cosas. Estaba mirando, por cierto, Jan, si llegas a ver el video, Jancito, ya miré que me dijiste de una receta. Sí, vamos a hacer próximamente más recetitas peruanas, claro que sí. Vamos a hacer muchas recetitas, poco a poquito. Miren ustedes nada más. ¿Verdad que se ven bien bonitos? Ay, no puedo hablar mucho cuando tengo la comida aquí, que es de Don Johnny, no puedo hablar. Vamos a ponerlo a fuego bien bajito. Vamos a poner aquí. Y vamos a preparar todo el merequetengue por este lado. Ok, vénganse por acá con la Ingrid. Miren. Ok, vamos a poner. ¿Anda muy pelonerito o qué? Aquí los voy a poner.
Este lo usamos por aquí. Entonces, ya agarro los untables. Estos son los untables. Ok. Y empezamos. Mira, puede ser posible todo lo que me traje para untar. Entonces voy a empezar desde el primerito que preparé porque ya está más brillito desde hace rato. Y a este le vamos a poner esta. Vamos a ponerle de esta. Es que a Don Johnny le gusta que le ponga todas estas cosas y yo no me gusta, pero bueno. Dice, ¿por qué no me haces las cosas como yo te las pido? Bueno, vamos a complacerlo. Y espérame, hice una mala elección. Les cuento por qué. Porque si tomo una cuchara y me sostengo, tomo este aquí, miren, y este lo sostengo aquí con la cuchara, yo ya puedo hacer esto, miren, más fácil, y con el cuchillito con el cubierto, pues no. Esta nada más es como para, miren. Que también queda rico con helado de chocolate. ¿En serio? Eso sí no lo he probado con helado. Ah, sería muy bien, ¿verdad? ¿Sabría así como tipo crepa? Me imagino. Voy a intentar también helado de chocolate. Vamos a buscar nieve de choco. Imagínate de nieve de chocolate. Ay, la nieve que a mí me encanta. ¿Qué es? Ay, es una nievecita que es de... Ay, este cuchillo no es, Ingrid. Espérenme. La nieve de plátano, y me quedé con esa. Con la nieve de plátano con nuez. Oh, y esa combinación de nieve me encanta. Nada más que no en todos lados lo venden. Vamos a picar un poquito de plátano. Miren. No lo quería picar todo, pero se supone que quería hacer rebanadas delgadas, pero la Ingrid se le fue la mano. Chucuchuchun, está. Y empecemos. Un cuchillito por acá. Vamos a poner platanito. A ver, ¿ustedes ven por ahí bien? Sí. Voy a poner platanitos. Lo siento mucho, mis amores, pero esto para mí es más fácil y más rápido con la manita. Que puede ser como para hacer sabor de helado, luego porque te pone más fácil. ¿Más fácil que amor? Más sencillo. Miren. Ok, aquí le vamos a poner el quesito Filadelfia. ¿Ya vieron? Pero vamos a ver cómo se lo podemos untar con este cuchillito. ¿Ok? Porque este lo tenemos que hacer así, miren. Con mucho cuidado. Este es con mucho tacto porque si no se van a empezar a desprender, ¿ya vieron? Pues con mucho cuidadito, mucho cuidadito. De todas maneras, a mi esposo no es como que digan que le encanta el queso crema. Ah, muchas gracias. ¿Jorge? Sí. Gracias, Jorge. Hago el intento, no crean que... Esto nada más es como una medio embarradita porque, para ser sincera, a mi esposo no le gusta que esté muy cargado de queso crema, ¿verdad, amor? Eso sí es una de las cosas que nomás no lo puedo hacer que le guste mucho como a mí. A mí sí me encanta.
Me encanta, me fascina la combinación. Todo lo que tenga que ver con queso Filadelfia, lo adoro. Ajá. Ok. Y amor, en la parte de arriba, ¿quieres que le ponga otra combinación? Lo que tú quieras, No, ya sé que te voy a poner. Ya no te voy a preguntar. El final va a ser el perris. Mira. Ok. Aquí. Y otro por aquí. Ahí está. Y ahora sí. Y hay que checar bien la altura. Hay que hacerlo siempre desde una distancia alta porque si no nos va a caer así como de sopetón nada más. ¿Listo, mi amor? ¿Con hielo la leche? Nos encanta tomar la leche que esté súper fría y hasta con hielito. Fría, chicos, y con hielito. Miren. Se ve bien deli, ¿verdad que sí? Miren. Y así es como Don Johnny va a comer. Miren, chicos, qué delicia es esto. Ay. Quiero que ustedes vean la delicia. La exquisitez que le preparé a Don Johnny. Se miran bien delis, ¿verdad que sí? Ay, agárrate, Ingrid, ahorita lo que vas a comer. Y su respectivo vasito con leche y hielo. Gracias. Amorcito mío. Gracias a Dios, mi amor. Siempre tiene que ser gracias a Dios. Santo cachucha. Sí, quedaron bien delis. Acá está. Dije, ¿cómo puede ser posible? Pero lo único, amor, te voy a dar un trapito de esto, ¿sí? Para que te limpies las manos. Porque ya no hay serpientitas. Sí. Tiene frío, mi esposito. Ahorita vamos a preparar los de la Ingrid. A ver, chicos, cuéntenme qué les pareció eso que le preparé a Don Johnny. Miren sus... que no digan que no está bien atendido, ¿eh? Y si dice, pues le pegamos. Una regañada, amor, una regañada. Le pegamos y mira, una regañada. Aquí a Don Johnny le pegamos con puro amor. Vea que sí, papá. Ahora sí, preparemos dos para la Ingrid. Con eso va a quedar súper bien. Porque le voy a poner... Yo pienso que con eso te estás bien, amor. ¿Me pasas a mí el poco? Sí. Uy, no le puse miel. Tienen toda la razón. Vamos a darle la miel. Con esta, ¿verdad? Sí. Vamos a limpiar. Ahorita, no es tanto cochinero que se hace con este. Este es mi platito. Vamos a poner esto. Ya, y la leche la ponemos. Leche clavel. Leche clavel. Sí, la leche me gustaba esa leche alga aquí para que... Ay, no me gusta. Para hacerlos remojados como tipo tres leches o qué. Ajá. Ay, qué rico. ¿Saben qué es lo que quiero aprender a hacer yo? O sea, sí sé hacer las crepas,
pero me doy cuenta, en lo que es en sartén no soy experta, me quedan muy gruesas. Quisiera aprender a hacerlas delgaditas en sartén. Mándeme, amor. Te protege si tú vas a comer, luego te comes. Sí, voy a comer, me voy a hacer ahorita dos piececitas. Rapidito, mira. Nada más que si de por sí normalmente siempre le sirvo primero a mi esposo y yo me agarro platicando. ¿Verdad, amor? Sí. Y con este tipo de comidas, pues es peor, porque dan de cuenta que tampoco no los puedo dejar que se enfríen mucho tiempo. Siempre les sirvo a él y ya, después me siento a comer yo. A gustito, a gustito. Luego te pone Mari que qué rico. Verá que sí están bien ricos, María. Leche, ¿no? Que tener muy rico. Con hielo. Y no te puse chocomil. La verdad, ni te ofrecí prepararte uno porque dije, no, ya es mucho dulce. No, y luego después te da reflujo. Es que le da reflujo. Siempre, siempre, siempre. Y luego yo no quiero que después diga, ¡ay! Me hizo daño. Algo me pasó. Y es porque come mucho dulce y muchas cosas que le hacen daño. Bueno, no es como que no las pueda consumir, pero también yo pienso que consumirlas en exceso no es adecuado. Me dice, ¡ay! Me siento como un niño. Nunca me habían regañado tanto, dice, como tú me dices tantas cosas a mí. Ahora me dijo eso. Y luego les digo, no, es que les voy a decir algo. Tener marido en casa es como tener hijos. Es en serio. Y le digo, no, le digo, es que contigo es como si tengo hijos. Ay, dice, mejor ya no hablo de... ¡Sazón mexicano! ¿Cómo estás? Buenas noches. Mira, mi amor, todas las esposas del mundo aquí me van a comprender. Todas sabemos que los maridos son como si fueran nuestros hijos también. Los tenemos que cuidarlos, tenemos que atender, tenemos que estar ahí protegiéndolos también, aunque no creas. Sazón mexicano, te manda saludos mi esposo. Él está bien enojado ahorita comiendo, bien enojado. ¿Por qué dicen esa palabra que cuando alguien está comiendo dice, estás enojado, estás bien enojado? ¿Por qué? No, pero... Ay, es bueno ese dicho, ¿no? ¿Dónde lo viste? Pues cuando llegaban así a comer al restaurante, o así, gente que yo escuchaba que, estoy bien enojado, estás comiendo. Ay, qué enojado andas, decían así. Y porque estaban comiendo, pero yo nunca entendí por qué decían esas cosas. ¿Te hago otro, mi amor? No. ¡Mi vida, te gustaron! ¿Por primera vez te gustaron como te los hice? Siempre me gustan. Siempre le gustan, dice. Está bien adiestrado en Johnny. Dice, más le vale que diga que sí. Ya, esto ya lo voy a voltear. Estaba yo pensando, ¿qué tapa le voy a poner a esto? Y resulta y resalta que sí le quedó. Yo sabía que aquí se iban a hacer súper riquísimos. Siento, no, es que para hacer las crepas, aunque sí lo podría hacer aquí, y al momento de que las levante, las separo por la orillita. Es que para meterla en la crepa y para levantarla, pues obviamente si lo voy a hacer en sartén con esto se me puede desbaratar. Pero mi amiga que cuando trabajaba en el restaurante con ella, ella hacía un pastel que era de crepas, por cierto, bien delicioso, un pastel de crepas con chantilly y con rebanadas de fresa natural, bien delicioso que estaba ese pastel. Y, no, mentira, con mermelada de fresa natural. Y les cuento que ella las preparaba en el sartén, pero dan de cuenta que las hacía bien delgaditas, pero aventaba un poquito de la harina, la esparcía obviamente por todo el comal, porque lo hacía en comal, y al momento de que los iba a voltear, los separaba por toda la orillita con un palillo. Y ya cuando la podía despegar y que ya jugaba la crepa en el comal, porque obviamente ya estaba cocida la parte de abajo, entonces ya le daba la vuelta con cuidado con la mano, así como si fuera una hoja. Entonces, yo nunca lo he hecho, para decirles la verdad, porque cuando yo intenté hacer crepas, pues
En mis sartencitos me salían muy gruesas porque obviamente no lo podía hacer. Quiero hacer el intento en estos. Yo pienso que sí van a quedar. Voy a hacer un intento un día de estos para hacer crepas. Es que las crepas me encantan. Me encantan queso crema, plátano, Nutella y fresas. Uy, esas son mis favoritas. Mira, ya viene a hablar, mi amor. Ya agarró costumbre que cuando me ve que estoy hablando en el teléfono, van a pelear. Ya agarró costumbre que cuando me ve hablando en el teléfono me empieza a estar hable y hable para que lo cargue. Sí, no sé por qué. Pero si te le pones. Y mira, ayer hablamos con él, amor. Ayer hablamos con él y se portó bien. Parte de la mañana se portó bien. Ya después de la tarde le empezó a entrar la luna como a la mamá. No, carne. No, pedazo le pones. No, te ayudo. Ok, voy preparando este chiquitín para la Ingrid. No tengo nada. Yo creo que lo voy a hacer aquí. Ya es Alexa. Que si quiere que te vayas a dormir. Sí, tú dices la carne, está haciendo un chingo de frío. Ojo yo. Está haciendo mucho frío. Ay, amor, cállate. Ahorita no está haciendo tanto frío. Hay veces, lo voy a hacer con esta porque esta planita sí me sirve, mire. Es que tú te bañas, tío. Ay, amor. ¿Eso qué tiene que ver que se bañen y que se quite el Me frío? baño ahorita, se me va a quitar el frío. Eso no tiene nada que ver. Es tú como te sientas. A mí sí me gusta con mucho queso crema. Y yo sí le voy a aventar bastante. A ver, vamos a ponerle. Lástima que soy fanática del plátano, pero me hace tanto daño porque me inflama mucho. No entiendo por qué. Te va a cargar el payaso. Se va a cargar el payaso. Te va a cargar el payaso. Bueno, se ocupó. No contestan, está ocupado. Este teléfono está desconectado. Okay. ¿A dónde vas? Ladrón. ¿Cómo dos galletas que sí? Ladrón. Ah, bueno, esa galletita, ¿no? Fíjense cómo se está esponjando, miren. Fíjense. Y ni siquiera lo estamos. Yo pienso que esta harina está bien fea. ¿Vamos? No, que te pongo. Ay, ya casi lo quemo. A veces es que yo como que normalmente no agarro una en específico. Tú nomás me dices, esa está buena, esa traíla. Y ya, pues esa la agarro y ya. Pero ya tenemos tiempecito con ella. Porque ya ves que no eres muy fanático de que te haga estas cosas. Y yo sí soy muy fanática de comer estas cosas. Y miren. Ay, no. Creo que la regué. La regué bien y bonito. Ay, voy, chiquillos. Ya me voy a sentar a comer esto tan delis con ustedes, ¿ok? Ah, ok. Yo no me voy a poner cajeta y me voy a poner miel de abeja, mira. Vamos a ponerle mielecita. Miren. Siempre a distancia. ¿Ya vieron cómo cayó el chorrote? Porque si no... Uy, esto va a estar deli.
¿Por qué andas peleando? Ay. Hola. Y ahí está un cochinero, amor, aquí. A ver, ¿dónde te digo? Sí, te llevas esto, por favor. ¿Qué me llevo esto? Te lo regalo con todo el corazón. Tú eres mi chiquito, mi amor. Le supo la cajeta ¿Para qué? para que te metas. Como niño chiquito, que te pongan las cosas con bien. Ay, sí. Sí, es cierto, cuando uno está chiquito que no te dejan comer los papás, así cosas que te gustan, uno se anda comiendo escondidas, ¿verdad? ¿Ustedes fueron así? Bueno, yo no, porque en realidad pues siempre carecía así de cosillas y como que no tenía esa oportunidad de poder decir, ay, me voy a poder comer algo escondidas. ¿Te preparo algo, mi amor? Ya no vas a comer con galletas, niño. Mesa. No, cucharitas ya. Haz caso, mijo, haz caso. Eso es mucho dulce, te enfermas. ¿Y quién es la que te tiene que estar cuidando ahí, preocupada por ti? Yo me cuido. ¿Yo te cuido, ma? Luego me dices, ay, princesas. Ay, yo te digo eso. ¿Por qué te digo esas cosas? Si vas a contar el mitote, cuéntalo bien. No sé, no me acuerdo. Ah, ¿no te acuerdas, va? Es que yo soy bien machota, pues. Yo me enfermo y soy muy ruda. Yo, o sea, normalmente les cuento algo que a mí no me gusta que me estén atendiendo las personas. Me da mucha pena estar pidiendo favores. Por ejemplo, pásame agua, sírveme esto, sírveme esto. Yo no puedo. Entonces, hay veces que mi esposo lo atiendo y se chiquea de más y me empieza a reclamar. No, pero que tú estoy mal y que no me atiendes. Y a veces le digo, ay, ¿cómo estás peor que una princesita? Y él me dice todo el tiempo eso, dice, ay, dice, siempre me estás diciendo que parezco una princesa cuando me enfermo. Le digo, amor, le digo, es que me estás manipulando cada ratito. Me quieres estar manipulando, estoy enfermo, me siento mal. No me quieres arrimar ni un vaso con agua. Le digo, no, eso se llama manipulación. Le digo, no, eso no se vale. A la Ingrid no le gustan esas cosas. Y sí le digo, ah, princesita. Pero, vean, esto es sencillito para mí, porque siento que es suficiente. Con la miel, con el plátano y el queso crema. Ya cada quien le puede agregar todo lo que quieran, ¿verdad? Pero a mí en lo personal así me gustan muchísimo, miren, chiquillos. Siento que está mucho más sabroso así y creo que le voy a agarrar mucho más sabor de esa manera. No que si le pongo ahorita, sí le puedo poner más cosas, pero no. Siento que con dos, tres ingredientes como esto, miel, queso, con esto, ¿verdad? Miren, vénganse por acá. Vénganse por acá para que nos acompañen. Voy a quitar este menú que tengo aquí. Es que no sé por qué. No sé por qué No, Carmen. ¿Qué quiere que le des? Ya te está hablando. Quiere que te vayas con él, ¿verdad? ¿Ya te vas a ir a acostar? No, ¿cómo está? Que diga, ¿ya te vas a ir para allá a ver la tele? Y aquí ven a don Johnny, miren. Él ya bien fresco se fue a ver la televisión, miren, miren. A gusto. Con sus bebés. Van a ir a darles, ahorita le van a dar guerra porque ellos están oliendo el dulce. Y... ¿Le qué? Después de pintar. Ay, cállate. Mira. El desastre que me haces. Ay, amor. Yo estoy bien loquita. Y con el mismo tenedor con el que hice con el que serví el queso crema, los voy a partir. Muchas gracias. Es que no lo tengo aquí. Espérame. Déjenme agarrar nada más un poquito de lechita, ¿sí? Ahí voy.
Amor, voy a tomar leche en tu vaso. Echa de ti. Ya. Sí, Alexa, ya lo sabía. Ya lo sabía. Y ahora sí, vamos a comer algo deli deli. Según tú, dejaste todo lleno de pintura. ¿Sabes una de las cosas? Que lo bueno que no batallé. Dice Mari que cuando yo no sé cómo San Blas. Ya comiste, ya te vas. Sí. ¿Qué es eso, San Blas? San Blas, pues así como la rima, ya comiste, ya te vas. Decía mi hermana, ya comí, ya bebí, ya no me hallo aquí. Ahí se pone hijo. Miren, chiquillos. También deli, ¿verdad que sí? Vamos a probar, vamos a abrir la bocona. Es que hasta los ojos se me van con esto. Salubridad te recoja en la calle más hermosa. Así decía mi papá. Cuando decía salud, decía salubridad te recoja en la calle más hermosa. Salud, amor, no quiero que te vayas a enfermar, amor. Tómatela de una vez. Muchas gracias. Dice Marillí, buen apetito. No, sazón mexicano, don Johnny ya devoró todo. Salud, amor. Tómate la pastilla de una vez, por favor. No quiero que te vayas a enfermar. No me acabo. Acá hay una abajo, creo. Dice, no me la has dado, dice. Ay, no. Qué delicioso esto, chicos. ¿Y sabes qué se me antojaría? Bueno, ya después lo vamos a hacer así diferente. Haberle agregado unos trocitos de nuez a la mezcla de la harina, ¿verdad? Siento que con esta combinación de la nuez, el queso crema, la miel y le hubiera, y con el plátano hubiera quedado súper bien. Es que ya iba a decir otra vez la nuez. Queda súper, súper riquísimo. Para decir verdad, son las combinaciones que a mí me gustan. Y sí me gusta con cajeta, pero de cajeta a la Nutella prefiero así con la Nutella. Como con chocolate derretido, así como que me gusta más esa combinación. Pero pues, hay de gustos a gustos. Ay no, ni voy a subir la pierna porque luego se me bota la peyota. Esto, chicos, yo pudiera estar comiendo todo el tiempo, pero ahorita lo como y mañana me empieza a hacer dañito. No sé por qué. Espero que esta vez no, porque no me los estoy comiendo calientes. Están tibios, porque cuando me los como calientes me hacen mucho daño. No sé a qué se deba. No sé qué, tengo un estómago muy raro. Ya apunté las combinaciones que me dieron. Por cierto, ya les voy a mostrar. Sobró bastante harina con las 2 tacitas que me hice. Hice 5 pancakes y creo que la medida que hicimos está súper bien, ¿verdad? Siento yo que con harina que me sobró me viene saliendo casi otros 5. Ahorita voy a revisar. Y pues si no me lo voy a tener que comer yo, porque siento que don Johnny ya no va a querer comer esto después. Yo me lo tomo. ¿Sabes que lo tomaste? Qué bueno. Oigan, les recomiendo.
Ellos no tienen la culpa. Con sus pelos llenos de polvo. Más llena de polvo tiene la conciencia. Oigan, les cuento que les recomiendo, bueno, si les gusta ver series para relajarse, para sacar tantas cosas que traen así perturbadoras en su cabeza del día a día, les recomiendo mucho la que se llama Un Loco Amor. Está bien padre esa serie. Yo la estaba mirando en pedacitos, pero para decirles la verdad, con que las estoy escuchando le agarro un poquito a la historia y ya de repente ya no las miro completas, ya nada más estoy viendo pedacitos de cada episodio nada más. Y se me hizo bien padre, hagan de cuenta que ahí está la Ingrid siempre peleando. Tengo que agarrar un popote, espérenme. Quiero que seas para mí. Amor, estás de suerte porque no hay tanto desastre aquí. ¿Mañana vas a seguir pintando? Sí. Pues digo porque no voy a estar tanto tiempo aquí abajo. Y yo le peleo para que se quede conmigo. Muchas gracias, Mari, dice buen provecho. A esto sí le estoy entrando bien y bonito. Que por cierto, el día de hoy desayunamos en la mañana las rajitas que quedaron y desayunamos con arrocito y unas tortillitas de harina. Nada más que siento que comí a quedarme satisfecha, no quedar muy llena porque ya tenía en mente que iba a hacer este tipo de cosas y dije, quiero comer a gusto. Y normalmente cuando estoy aquí con ustedes nada más medio pellizco porque traigo el estómago como que chiquito y no traigo mucho apetito. Pero ahorita sí estoy disgustando bien, bien sabroso. El ruler que no. Ahora no vino el ruler. Ahora anda ocupadillo. Con eso de que anda de mil amores el rulas. Los chamacos ya nomás empiezan a andar de novios y ya se desaparecen. ¿Verdad que sí? Así son los chamacos en la adolescencia. Aunque no crean. Dios mío, yo los tengo que andar correteando. Salud. Uy, eso sí me suena que te va a agarrar un poquito duro, Salud, amor. Gracias. Yo siento que te va a agarrar durito. Te doy unas paracetamol. No quiere. Ay, mira, hay una. Ay, casi se mete una mosquilla ahí, ¿por qué? No es el tiempo de frío, casi ni salen esas cosas. ¡Ay! Y por cierto, no hemos comprado del Flip. ¡Ay, amor! Tengo que traer comida para este niño. Para este pipipiu que está aquí aliento de locoso. Ni lata damos. Yo siento que él es especial porque no pilla fuerte como los demás. La Ingrid tuvo la culpa. ¿Verdad que sí? Ajá, están peleando con la cortina que se cayó. Yo digo que es especial porque casi no habla como los otros que se agarran pillando fuerte. ¿Ya te vas? Vas a desahogarte seguro, andas incómodo ya. Y no sé, chicos, yo pienso que
Él algo tiene, no puede volar y también casi no se la pasa pillando como los otros. Los otros cualquier cosita están hable y hable y él siempre está bien calladito. Nomás en excepción cuando don Johnny lo quiere agarrar, que lo pone todo nervioso y empieza a estar gritando. Pero se me hace raro. Pobrecito pajarito que se siente así solito. Ya casi termino. Está mejor con esto porque no me ven los dientes. Alexa, apaga eso por favor. Está sonando las olas como del mar y dije yo, ¿de dónde se escucha tanto aire? La Alexa que pone sus cosas relajantes según para que uno duerma a gusto. Es que cuando recién se la activé a mi esposo, pues que fue un regalo de él, de Alexa. Entonces se la configuré, pero yo para ver qué funciones eran las que tenía, personalicé algunas. Por ejemplo, dije, voy a ver qué es lo que te... Espérenme, chicos, porque don Johnny se pasa. Le digo a don Johnny, le digo un montón de veces. Pero no le voy a ganar nada lo que él me dice. Le digo, no le subas al volumen. No puedo poner cosas que sean contenido de terceros porque me puede salir copyright. No sale, me dice. Y me dice, no le pongo en el volumen alto y le pone en la televisión como en el 40. Cuando yo no normalmente estoy platicando aquí con ustedes y estoy grabando, le bajo el volumen al 10 porque apenas alcanza a escuchar. ¿Qué diferencia del volumen 10 al volumen 40 que él dice que no se escucha? Está bien psiqui, don Johnny, ¿verdad? Listo. Quedé fascinada, mis amores. Ya no deje espacio. Ya no deje espacio para esto, mis amores. Ya no deje espacio para esta delicia. Miren qué delicia. Punchi, punchi, punchi. Esta me la voy a comer mañana. Dirán ustedes, Ingrid, ¿por qué hiciste gelatinas en vaso? Les cuento. Este tipo de gelatinas con el relleno que lleva es mucho mejor hacerlo en porciones individuales. Porque esta parte es cremosita, no está totalmente como esta, así, muy compacta. Entonces, preferí hacerlo de esta manera porque así siento que es muy buena porción para comértela así como un delicioso postre así personal, individual. Entonces me hizo súper bien. Dije, ahí ya tengo postrecitos. Si son como la Ingrid que les gusta tener cualquier postre en casa, que ya sea que terminen de comer algo, es que a mí así me gusta. A mí sí me gusta agarrar y terminar de comer. Y después de, ya sea tomarme un cafecito o algo. Pero, hagan de cuenta que al que casi no le gustan los postres es a don Johnny. Don Johnny es más de como de salado. Él le gusta más preparar botanitas como con chile, limón, que si sus nachitos, con chilorio, cosas así. Y yo soy más de pasteles, de pan, del dulce, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces por eso casi no me animo a hacer muchas cosas. Pero lo padre es que este postrecito, como no tenemos peques en casa, nos quedamos con las cantidades, o sea, bien, como para no comer mucho dulce también, porque vamos a seguir haciendo postres. Y lo demás mi esposo compartió con los vecinitos. Eso está padre. Mañana les voy a preguntar a ver si les gustó o no les gustó. ¡Qué bueno que viniste, mocoso! ¿No me trajiste un Kleenex? Protagonista. No.
¿Me lo prestas este? No hay papel. Ya. No. Puro wipes nomás quedaron. Ah, pero tienes Kleenex con eso. Con los Kleenex. Quedó súper riquísima. Sí, amor, es que estaba platicándoles algo a los chicuelos. Saludos, dice Oso Ramírez. Saludos y buenas noches desde Mérida, Yucatán. Saluditos, corazón. Saluditos desde aquí de Tijuana. Dice que aproveche, dice Romero Caballero. Cristian Sánchez dice, jaja, se pasa Don Johnny. Ingrid, saluditos. Tarjeta respeta. ¿Qué es eso? Es que tarjeta digital anda ahí. Ya lo borré. ¿Y por qué das tarjeta digital? Sí, yo ya te tenía bloqueado para que no entraras. Esa tarjeta digital, no te pasas, ¿eh? Te encanta estar peleando con la Ingrid. Para mí que el tiempo que no pudiste estarme escribiendo, yo creo que ya te morías de ganas de que te hicieras. Que te callaras. Para que dejara de cruzar el hotel. Qué perrucho eres, tarjeta digital. Eres bien peleonero, tarjeta digital, ¿eh? Y la otra vez nada más lo bloqueé, ¿saben por qué? Porque a mí me vale Wilson, pero es que a veces yo por estarle contestando, ya no le hago caso a otras personas por estarle, y aparte que a mi esposo no le gusta, pues que también, ya cuando se pasan así de pesaditos, ya no le gusta, entonces, pues yo también tengo que respetar también lo que a mi esposo no le agrada, ¿no? Y digo, bueno, pero ese canijo, le gusta que la Ingrid le esté diciendo de cosas. ¿Me da, amor? Amor, mira lo que te dice cuando... Mira lo que te dice, cómetela toda. Esta es toda tuya. Te pone Alberto. Dice, hola, mándame saludos. Luego te puso Oso Ramírez, traje panuchos. ¿Qué es un panuchos? No sé. No es un pan, algo así, la verdad. Es que la verdad no quiero. Te doy. No te vas a poder comer así. Tienes que comer a fuerzas con todo porque la parte de arriba es el contraste de la frescura del... Yo me empezó a rapar de todo. ¿Quieres que te dé una cuchara? Está bien delicioso, ¿verdad? No quiero decir de eso porque no sé, creo que panucho sí viene siendo como un pan, ajá, sí. Es que te digo una cosa, a veces me da miedo contestar algo que no sé qué sea y son cosas a veces en doble sentido o a veces yo no sé si es realmente algo bien, pero ya mi cabeza lo registró como... No será algo que sea en doble sentido algo y a veces no los quiero leer, me da miedito. Dice, mira, Don Johnny, que si le gustó, no te voy a poner que te estás comiendo tu gelatina. Le gustó la gelatina, miren, el niño chiquito comiéndosela. Te dije que la parte de arriba es cremosa y que no iba a quedar así con la textura muy gelatinosa. ¿Por qué? Porque ahora no le agregué, no lleva la misma porción como el del pastel. Ya es que la textura del pastel es con bombón rosita y quedó con una textura diferente, está como más compacto. Y esta está un poquito más cremosita para darle el contraste al arándano, porque lo de abajo es lo de arándano. Yo creo que me dio mal ese por el yeso que anduve lijando. Sí, como que penetraron así, como sacudir. No los has sacudido con aspiradora, amor, pues es obviamente. Posiblemente el polvo que hay. No, ¿cuál aspiradora, mijo? Los tengo que quitar todos los forros y los tengo que lavar otra vez. No, los tengo que volver a lavar, amor, porque con aspiradora no se le va a quitar todo el polvo. Esas son cosas que tú no sabes. Que tú nada más quieres que lo haga y ya la se va. ¡No! ¿Qué haces conmigo? ¿Por qué, amor? Todo el tiempo te apartas de mí. Bájate de mí. Ay, bebé, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo eso con la picosita? Se están reproduciendo. Pero el carne se enoja y le da desde abajo enojado. Y tus neuronas ya no se reproducen, ¿verdad? Tus neuronas jamás se van a reproducir tampoco, ¿verdad? No, eso es algo natural de la vida. A mí no me gusta. A mí no me gusta hacerle propaganda a esas cosas.
Yo sé que es algo normal y todo eso, pero a mí no me gusta. Para mí son mis bebés y yo no quiero pensar que ellos hacen esas cosas. No, pues no es instinto. ¡Hey! Dámelo, Tanito, bebé, aquí conmigo. Ven, Tanito, bebé. Andan muy peleoneros, chicos. ¿Ven lo que les digo? Ahorita traigo una guerra bien tremenda con mis bebés en casa. ¿No? Ahí anda ahí de Cusco. ¿Por qué andas ahí, mi bebito? ¿Por qué andas atrás de la pusita? Y el carne se enoja. Y él se enoja, es que él anda atrás de la pusita. Pues no, carne. Quiere que lo abrace ahora. Él me va a tumbar del banco si me empieza a brincar, amor. Me está hablando para que lo cargue. Te la Alexa. Llegué a ese perro, quiere un premio. Sí, va a decir la Alexa que quiere un premio. Dile, hola, ¿cómo están? Ay. Yo pensé que lo había, que andaba afuera con algo. Diles, hola, yo me llamo Tanu, bebés. Y yo soy el niño más chiquito de la casa y yo me peleo con mi hermanito. Y a mí no me gusta que él me esté diciendo cosas porque yo soy muy peleonero. Guerrero de más. Carne no me va a dejar, amor. ¿Sabes que se ha convertido en un niño que cuando estoy platicando aquí me está hable y hable porque quiere que me vaya? ¿Sí? Sí, estaba esperando a ver qué ibas a hacer con tus audios porque yo sabía que te ibas a poner a ver videos con el teléfono a todo volumen. No, eso que yo. A ver. De tus juegos. ¿Saben? Que díganme ustedes, no peleen ustedes con sus esposos, chicos. A veces que yo estoy platicando bueno, estoy viendo una película o algo y yo tengo el volumen, como están escuchando, tengo el volumen bajito. Porque son unos momentos donde tengo que tener paz y tranquilidad. Y a Johnny se le ocurre estar a un lado de mí viendo videos y de repente oigo y yo nada más le quedo mirando y él nunca capta hasta como las 500 y cuando ve que de plano ya no voy a ver, le baja. Pero él mientras me tiene escuchando todas sus cosas y si yo nada más estoy adivinando qué dicen en la serie. Dice que panuncho que es como un sopa de frijol que es muy rico, por cierto. Dice, si tiene la oportunidad que lo probemos. Lo voy a probar. Dice, amiga Ingrid, a ver cuándo tenemos a hacer una carlota de limón o un mousse. Un mousse. Una carlota de limón, fíjate que sí tengo en mente, eso se me antoja mucho. Son uno de los postres que me gusta. Dice Mari, sí. No, Mari, le encantan. Te cuento algo que a ellos les encantan los postres. Mira, lo que es pastel, nieve, cereal, ¿qué otra cosa les gusta? Que me da cura porque pone una cara como de sufrido. Sí. Pones una cara como de sufrido, tan horrible. Pones cara como de que no rompes ni un plato y eres bien peleonero. Eres bien enojón y aparte me muerdes. Ay, es que me da hasta miedo estar hablando contigo porque uno platica contigo a veces muerdes. Y te gusta pelear con tu hermanito también. Y todas las noches también das mucha lata porque te levantas a hacer pipí y luego vas y te acuestas con la mamá a esperar a que yo me despierte y te vaya a tapar en tu camita otra vez. Y eso hace todos los días en la mañana. En la noche. Ay, este es el bebito más chiquito de la casa. Él se llama Thanos. Él está entrado con la cosita. Él sabe por qué él está ahorita. Él está preocupado cuidando que Cosita no esté allá con su hermanito porque te va a morder y yo no lo voy a. Te estoy diciendo que te va a morder. ¿Para qué te verlo así? No voy a empezar a ladrar porque te voy a bajar. Te calmas, porque te bajo. No. Te quedó viendo, Dani. Miren. Ahí está el bebé. Él es el consentido de papá.
Pero él es el peleonero, el consentido, el que quiere todo a su favor con estos orejas de papalote, papi. Ay, cómo te amo tanto. Y lastimosamente no podemos cargar a Cosita y tenerla así como ellos porque ella se hace pis, ¿verdad? Sí, allá está mi favor. Ah, ya está. Ya la quise agarrar. No, si la quieres agarrar, se Yo pone. soy como... ¡Ay! Sí, le está así. No es porque tiene el plástico. ¿Te gusta el postre, papi? ¿Quieres? ¿Quieres postre? ¿Tú quieres este? ¿Tú también quieres? Y yo también quiero postre. Porque a mamá no me da un postre. ¿Ah? Porque son los niños de la casa, son los mataritos. Ya se va, ya se va. ¿Ya se va? Ay, ya se va. Dice Oso, traje... Dice, ¿quiere gelatina? Dice, se quedó viendo Dami. Sí, sí quieren, mira. Mira. Se la está antojando. Y se lo está antojando y antojando y antojando, pero no. Ah, no, no, amor, porque no voy a agarrar el de este del pancake, sí. A ver. Un pedacito de plátano. Qué rico, te encanta el plátano, mi amor. Aquí, espérate. Ya le di un pedacito de plátano. Téntano, Bobech. Ten, mi vida, platanito. ¿Saben una cosa? Él lo que tiene es que él es bien especial. No se come cualquier cosa que le den. Primero la huele y es bien difícil que le llegue a agradar algo. Ten. No, ten carne. Y pedacito de carne, no. Entonces, si te doy un pedacito de pan, ¿sí te lo comes? Eso sí quiso. Ese pedacito de pan sí quiso. Y el plátano no. Ten, apa. ¿No quieres panecito? Tú no quieres, apa. Eres bien delicadito. ¿A ti no te gusta nada de esas cosas? No, él está cuidando a la Cosita nada más. Él ahorita no quiere saber de comida, no quiere nada. Él está cuidando nada más porque anda muy enfadoso detrás de ella, nada más cuidándola. Vete, pues. Ay, te amo tanto porque eres mi vida, mi amor. Te voy a compartir nomás poquito, carne, ¿eh? A ver. Es una probadita porque estas cosas te hacen daño, ¿eh? Te encanta, mi vida, te encantan estas cositas. Te encanta plátano, papá. Ay, qué rico come. Chintola sale. Ay, no, el todo se come. No por nada está, miren. Bien botete. Ya, una y ya. Dijimos que era probadita, no hartadita. Te amo tanto, mi Levi, ya no se puede comer esto. Era una probadita chiquita nomás. ¿Quieres que te dé premio de los que tú tienes allí? Sí, por eso está gordito, porque él come mucho. Y tiene papada, miren. Miren, miren. Tiene papada él, miren. Ay, es que ahorita no se deja. Miren, tiene papado. Miren, cuin, 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 cuin. Está como la mamá, sí. Como yo. Porque yo soy bien bonito, sí, que te tope, piponos. Ay, no. Les digo una cosa, pero si yo no los tuviera, no sé qué fuera de mí. Ellos son toda mi vida. Todos los días me hacen enojar, me hacen travesuras, me despierto en la madrugada y si no veo uno, porque se les dejamos poquito abierta la puerta para que se vengan para acá, porque obviamente ellos hacen pis, pero allá arriba obviamente no dejamos que hagan esas cosas, más que cuando se portan mal y se andan, ¿cómo se dice, amor? Cuando andan desatados, que es normal, ¿no? Pero ahí vienen en friega. A veces me despierto en la madrugada y le digo a mi esposo, amor,
Y el Carnitas, y el Tano, no sé, me dice, no está ahí. Y me quedo despierta y digo, a ver si ahorita sube. Y me creerán que no escucho que suban las escaleras. Le digo, a ver, voy a ir a ver qué está haciendo. Porque me da pendiente. Saben que les cuento que él últimamente, por eso les comenté que ayer que queríamos llevarlo al doctor. Porque miren, él no sé qué le pasa, que de repente como que le dan calambres, amor. No sé si son calambres, chicos, no sé qué le pasa, pero se empieza a poner tieso. Se pone tieso y empieza a poner los ojos así. Así se hace. Entonces cuando yo lo veo así, no, es que yo le hago así, la verdad, pero es que así se hace. De primero a mí me daba miedo, porque yo pensaba que le estaba dando como un tipo infarto. Y yo decía, ay, no, y no sabía. Yo me levanté, la primera vez me levanté, no. Ay, por el polvo. Y yo pienso que va a ser eso. Mañana los voy a echar a lavar. Es que les dije que lijó el techo. Y a raíz de que estuvo lijando estos días, pues sí he hecho la limpieza y todo, pero saben que el polvo del yeso se impregna bien feo en cualquier mínima partecita del rincón de la casa. Y pues medio limpié, sacudí y todo, avancé. ¡Salud! Pero los sillones y más porque las plumas yo creo han de haber agarrado mucho polvo. Entonces ahora lo que tengo que hacer es darles una buena aspirada, pero no nada más eso, necesito quitar todos los forros y meterlos a lavar. Y yo pienso que eso es lo que le está causando alergia. Ay, les cuento que se me pone todo torcidito, chicos. Entonces me da mucho miedo, le digo a mi esposo, no sé si algo le haga daño en el estómago, porque la primera vez que le pasó eso fue en la madrugada y él, como que él siente, y cuando él siente que se empieza a sentir mal, luego se va corriendo para allá con uno y se te echas, así como lo traigo, se me empieza a poner así encima, muy encimoso, y empieza a pelar los ojos. Empieza a poner los ojos así como todo tenso y yo sé que algo tiene. Entonces cuando hizo eso, empezó a torcerse todo, entonces yo lo agarré y traía todos sus pies torcidos, sus patitas, todo. Y yo estaba bien asustada, me levanté y me puse allá arriba en el silloncito de allá arriba, me puse a sobarle el estómago, le empecé a sentir el estómago duro, lo miraba como que él quería, como si trajera reflujo, y dije yo, ¿qué hago? No sabía yo qué hacer. Duró un buen rato, pero lo único que hice es estarle sobando su estomaguito, y después de rato hizo del baño, y ya de ahí se sintió a gusto, pero hizo malito, pues, o sea, como que traía mal el estómago. De ahí en fuera, en varias ocasiones se me ha puesto así, pero ya no lo veo que haga del baño. Ah, por cierto, y ese día también estaba vomite y vomite. Entonces se me ha puesto así en varias ocasiones y le digo a mi esposo, no es normal que ellos hagan esas cosas, yo siento que algo le hace daño. Y le digo, yo creo que lo tenemos que llevar al doctor, y al que le pasa seguido es a él. Él cada ratito, no sé si es porque algo le haga daño al estómago, no sé si es porque coma mucho, es que miren, él está bien ponchis, porque come como no se pueden imaginar, él come mucho. Bueno, a comparación a los demás. Entonces yo pienso que ha de ser eso, que algo le ha de hacer daño. ¿Verdad, papi? Le digo a mi esposo que hay que llevarlo al doctor para que le revisen y le chequen su estomaguito, porque no vaya a ser que también de tantas cosas que coma, algo le haga daño. ¿Verdad, papi? Ay, él es el papudo. Él es el patacotas, el papudo, él es el ojos de canica, papá, mira los ojos de canicas. Él es el chaparrito, papá, el chaparrito. Él tiene todos esos apodos, ¿verdad? Mire, yo soy el chaparrito, papá, yo soy el chaparrito, bebé. Yo soy el chaparrito, bebé. Mira ese pajarito, chicos, es en serio que me da mucha tristeza, porque hasta para subirse a comer está así de alto su platito y se sube con el pico. No, o sea, no brinca, no vuela, se sube con su puro piquito. No sé qué le está pasando. Le digo a mi esposo que lo tenemos que
Bueno, a él yo le digo que no lo meta con los demás pajaritos porque ahí que ellos están. Aparte que están bien grandes, son bien beliquitos. Bien beliquitos, son bien peruchillos. Está comiendo. Ahorita le voy a ir a traer poquita comida. ¡Vámonos, pues! ¡Vámonos, amor! ¡Vámonos! Ven con papá, córrele. Ve. Se me queda viendo a ver si es cierto que ya me voy. Que vaya con papá, le digo. Ay, mis amores, hoy, miren, comí, me relajé un poquito. Siento que me gusta hacer este tipo de recetitas porque no las hago tan atareadas. Me gusta hacer de todo, no les voy a decir que no, pero sí hay recetitas que sí de repente me pongo un poquito tensa porque obviamente cuando nunca has preparado nada y es la primera vez siempre trae la incertidumbre de que si vayas a hacer las cosas bien o no, pero pues dentro de uno siempre hay que tener un poquito de seguridad y decir, bueno, no pasa nada, el que no arriesga no gana, pero pues, ay, quieras o no, pues somos seres humanos, de repente si estamos como que dices, estoy con un pie adentro y un pie afuera, o sea, adentro de decir, estoy positiva y el de afuera me dice, uy, y si la riego y hago algo malo, entonces así estoy todo el tiempo. No, que te ibas a ir con papá, no me dejas, papá. No, es que él está obsesionado con la mamá, ellos están obsesionados con la mamá. No se va a ir hasta que no me vaya con él. Y me creerán que el día de ayer que les dije, voy a ir a acostarlo porque me está pidiendo, no quería comer, no quería agua. Él lo que quería era que yo ya me fuera a acostar con él. Porque sí, él duerme ahí en medio de papá y de mamá, porque él cuando se pone sus moños, no quiere que nadie se le acerque, y él va y se duerme donde él quiere, y si él quiere se pone en medio y ahí se pone. Entonces, él lo que quería, que me fuera a acostar con él. Que está muy chiqueadito, aunque ustedes no crean. ¿Tú me amas tanto? Te hablo. ¿Tienes sueño? ¿Ya comiste? No, papi. Ya sé que tú me contestas cuando me das tantos besos. Mira, mira. Ay, qué rica panzota. Ay, ¿saben una cosa? Yo amo tanto esto, como no se pueden imaginar. Lo disfruto todos los días, porque esto no va a haber toda la vida. Por eso es que lo disfruto todos los días, chiquitos. Ya vete pues con papá. Córrele. Ve, yo ahorita voy a ir contigo. Allá tienes agua y tienes comida. Antes de bajarme te dejé el platito con comida y te dejé agua para que no estuvieras aquí presionándome con las cosas. Y es la misma. Te dejo agua y todas las cosas que necesitas y luego quieres que ahora sea yo la que me vaya. ¿Quién te entiende, pues? Debes de aprender a irte con papá y con tus hermanitos, córrele. Ya tienes tu cobijita y todo arreglado, ¿ve? No me quiere hacer caso. Ve allá tú solito. Yo ahorita te voy a ir a acompañar allá. Ya nada más voy a levantar todo este desastre. Miren, chicos, cómo dejé la cocina. Ahorita la levanto rapidito todo esto y ya. Y listo. Este chaparrito aquí se va a quedar esperando a la mamá. No crean que se va a ir. Él ahí es fiel esperando a la mamá. Así está. Así va a estar, miren, nomás cuidando a ver qué voy a hacer. Ay, Carmen. Ay, Carmen. Nomás estás cuidándome a ver qué hago para ver a qué hora me voy vaya contigo. Ven, vaya con papá, córrele. Ahorita te voy a dar agüita y comida, ¿ok? Ven, mi amor. Corre. Córrele, papá. ¿Nunca lo sé? Ay, no, chicos, yo amo ver todo lo que hacen, aunque no crea, está poniendo atención todos los ruidos que hay afuera.
Y en específico todos los días pasa un panadero, que por cierto, ay Diosito santo, yo no sé por qué le ladran tanto a ese panadero. Y cada vez que pasa es una ladradera, bueno, como lloran, así como se ponen a ladrar como bien raro. Y no sé por qué, más en específico a él. Todo el tiempo pasa esa persona que pasa con ese sonidito del pan. Y él se agarra, grite y grite ladrando, pero con un ladrido así como llorando. No sé a qué se deba. Y dice mi esposo, yo no recuerdo, dice mi esposo que antes era porque le comprábamos pan, pero yo no recuerdo que le compráramos pan a ese panadero. A lo mejor ellos asocian con el sonido y todo eso. Y si le dices, ¿quieres pan? No, hombre, se pone todo alborotado en la mañana porque según él quiere que le compres pan. Está muy loquito mi bebé. ¿Saben una cosa, mis amores? Esto sí es bien importante que lo deje uno remojando. Porque hagan de cuenta que es cajeta y si se empieza a poner muy duro, para el momento de que los vaya a lavar los trastes, se va a poner muy pesado el caramelo. Aunque si lo pongo a remojar poquito, se le quita. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a ponernos a remojar un poquitín. Y listo. No me quiero ir todavía, chicos. Quiero que ustedes estén poquito tiempo conmigo. Ay, cómo soy latosa, ¿verdad? Miren, esto es lo que me quedó. Todo esto es lo que me quedó. Ahorita la vamos a vaciar, por cierto. Acompáñenme a vaciarla aquí, miren. Vamos a ponerla en un topercito. Y vamos a poner aquí. No, aquí yo pienso, ¿verdad, chicos? Espérenme. Acuérdense que no dejen nada en el bowl o en la ollita donde vayan a hacerlo, porque todo cuesta, chicos, todo cuesta. Aparte que si tú vas a un restaurante y tú pides un desayuno de unos pancakes, te van a dar una orden de 2 con huevitos y no crean que te lo dan así muy económicamente. No, y este tipo de cositas no crean que te las dan baratas. Entonces por eso les digo, cuando hagan en su casita y les quede, guárdenlo, no lo tiren, pónganlo en un topercito. Y con eso, mis amores, con eso. Dice Sazón, amiga Ingrid, ya te vas, Sazoncito, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por siempre estar aquí con nosotros. Gracias por compartir tu valioso tiempo, porque la verdad nos llena de mucha felicidad que compartas tu valioso tiempo, ya que tienes mucho trabajo que hacer y a pesar de eso te vienes un ratito aquí con nosotros, Sazón. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga, pásala súper el resto de la semana y que tengas mucha chamba, mucha chamba, mucha chambita. Ya mi esposito ya se me fue para allá, pero no pasa nada porque es poquito lo que tengo. Ahorita le voy a preguntar. No me puedo ir, no me puedo ir antes de revisar a los pollitos. Voy a revisar al conejito, que esté todo bien. Y a la fachirina. Revisar que tenga todas sus cosas para que pueda dormir a gusto. Y con eso. Oigan, yo he visto que este tipo de cositas, díganme ustedes, este tipo de sartenes normalmente no los lavan mucha gente cuando los usan, miren. Por ejemplo, así. Mucha gente los usa y quedan así y los vuelven a usar. Yo no. Dicen que porque de esa manera te duran más y que no los dañas tanto, ¿no? Pero yo les digo algo, yo no. Yo es que les iba a decir, ¿ustedes sí lo lavan? Dije, lo lavaré, pero no, mejor sí, porque, ay, si don Johnny anda con que el estómago ahorita y que si esto y la alergia, al rato me va a echar la culpa a mí. Va a decir que fui yo. Espérenme un poquito, así.
Espérenme poquitín. Feliz noche, Sazón Mexicano. Muchos éxitos. Gracias, Mari. Mari siempre es tan linda. Mari es una preciosura que la verdad amo tanto estar platicando con ella. Pero siento, si se dan cuenta, siento que con cada persona soy diferente, pero porque a veces siento como que les tengo respeto. ¿Sí me explico? ¿Cómo les puedo explicar? O sea, que yo puedo ser yo, ¿no? Pero a veces digo, ay, no puedo ser tan igualada porque debo de tener respeto. Entonces, como que a Mari siento así como un respeto con ella, así como que por más que quiero jugar y todo, de repente digo, ay, me da penita. Pues Ingrid, estás muy loquita. Así como con las niñas, pues, ¿sí me explico? Digo, me ha de tratar como si fuera una niña chiquita, pero es que yo le tengo respeto. ¿Qué sería más accesible? No, yo creo que mejor me lo voy a tener que comer. Este platanito, ¿verdad? Que si lo dejo así se va a hacer feo, ¿verdad? Si lo pongo en un topper también se hace oxidado. No tengo ni la menor idea. Lo voy a dejar así, me lo voy a comer. Es más, aparte me quedó un poquito de leche y me lo voy a tomar ahorita que me vaya para arriba con un poquito de leche. Y ya, que no se quede ahí. Aquí tengo anotado cómo voy a hacer los otros pancakes, que ustedes me pasaron la receta, mis amores. Y miren, no les miento. ¿Quién me está esperando ahí? ¿Ya vieron ustedes que no miento yo? Que les digo que no se va a ir hasta que yo no me vaya. Miren, ya estás esperándome. No se va a ir, chiquillos. Siento feo. Aunque ustedes no crean, yo me siento bien mal que esté aquí mi bebito, que me está esperando porque está sentado y siento que tiene frío. Ya me voy a apurar, bebé. Pero es un canijo peleonero que no se va por estar peleando ahorita con su hermanito. Ese es el problema. Entonces me tengo que ir yo con él. Me voy a ir contigo, pero me vas a esperar poquitín. Porque ahorita dame 10 minutos y lavo los trastes rapidito, carne. Y con eso quedamos súper bien. Vengan ustedes para acá conmigo. ¿Ok, papá? Ahí está. Mire, chicos. Vamos a lavar esto rápido. Voy a tener que poner porque los otros mandiles no los traigo aquí a la mano para que no me manche. Lavo estos platitos y córrele, pichón. Estos trastecitos que se hicieron parte de esta receta, que no debió haber sido, fíjense, nomás tuvo que haber sido el bowl con el que lo batí y los puros cubiertos con los que iba a poner. Al final de cuentas, todo el desastre que hice. Ocupé más platos de lo normal y así. Ay, no. Eso no es negocio, Ingrid. Y aquí tenemos un poquito de cloro preparado con jabón. Así es, mis amores, esto es la rutina. Aunque les voy a decir la verdad, hay en ocasiones que me siento muy cansada. Retiro todo lo que es la comida de los platos y todo. Los acomodo en orden, como cuando los voy a lavar. Los dejo ya separados, acomodados. Y a veces no los lavo, me voy así. Son pocas las ocasiones que he llegado a hacer eso, no les voy a decir que no. Pero sí lo he llegado a hacer. Porque a veces me siento cansada y digo, ya lavé los trastes 3-4 veces en el día. Que no son como estos 3-4 platitos, chicos. No crean que es poquito. Es bastante y digo, no lo voy a hacer. Así es que levanten la manita quienes son como la Ingrid. Que dicen, me vale, Wilson, yo me voy a dormir. Ya comí, ya bebí, ya no me ayuqué. Sí, así. No, y con este tipo de ropa es súper incómodo lavar.
Carne. Ven, papi. Dice, Ingrid dice, en mi casa ya te conocen mis hijos y mi hija, yo les digo que tú eres muy agradable, animada. Ay, muchas gracias, Mari. Muchas gracias, corazón. Pues quisiera ser más divertida a veces, pero les digo algo. A veces digo, no. Ingrid es muy loquita de más. Ya que miren, yo podría hacer una cosa, es que, ¿saben que les dije que por eso debe existir un equilibrio entre las personas? Por ejemplo, yo a veces soy extrovertida, además, estando así sola con ustedes. Porque cuando estoy así en persona, cuando estoy así en persona, y así con la gente así físicamente enfrente, soy un poquito más seria, pues obviamente, ¿no? Pero sí me ayuda mucho esta parte de mi esposo. Es lo que les dije, que siempre debe de haber un equilibrio. Que es un poquito más tranquilo, más serio que yo, porque si no fuese así, imagínense nada más ustedes, ¿cómo estaría el show? Estuviera muy loquita yo de más. Y eso no es negocio. Eso no es negocio. Les puedo explicar, chicos, que las partes en lo que yo me puedo sentir a gusto, y que sí les puedo decir es cantando. Algo que me gusta mucho es cantar, bailar. Obviamente no les estoy diciendo por el lado profesional, porque pues canto como la chimoltrufia. Y bailar, pues no sé bailar así como una persona profesional, me gusta bailar de todo un poco, pero son como que las cosas que me apasionan. Yo estando sola, yo puedo estar cantando como loquita, grito abierto, o puedo estar bailando sola, eso me divierte mucho. Me divierte mucho estar bailando aquí solita y todo. Pero les digo una cosa, cuando estoy enfrente de mi esposo, aunque sea mi esposo, me cohíbe un poquito, porque a veces él es medio serio y nomás se me queda viendo así. Cuando me sigue el rollo, pues sí, ya soy súper feliz. Y cuando no, hagan de cuenta que estoy. Y así me quedo cuando lo veo. Así me quedo. A ver si le digo a mi esposo, oye, digo, ¿te enfado? No. Le digo, ¿en serio? ¿No te enfado como soy? No. Le digo, no, pues ya me di cuenta por si no me haces caso. Digo, no, pues ya sé que no te enfado porque nomás no me haces caso, canijo. Y este es el té. Y no lo dejo remojando desde un principio. Como batallo. Miren, mis amores. ¡Ay! Según yo ya casi terminaba y es una vil mentira. Así me voy a levantar mañana bien a gusto, les cuento, porque me puedo levantar, va a estar medio limpio. Ya me dijo Johnny que no tengo muchas cosas que hacer, bueno, más bien que en la mañana no tenemos cosas que hacer, así es que yo no me preocupo porque tenga que hacer algún pendiente. Entonces me levanto, me tomo mi cafecito, me estoy en la mañana levantando temprano para crear clips para otras bueno, no para otras plataformas, para aquí mismo. Los clips del contenido que ya tenemos grabado, chicos, obviamente, pues es trabajo que los creadores tienen que hacer, obviamente, si quieren llegar a más personitas y todo, ¿verdad? Bueno, ¿qué les platico de eso? Hay muchas personitas que me decían, ay, a mí qué me importa eso. Pero, pues bueno, para los que sí les gustan esos temas,
pues saben que esto todo es un trabajo, ¿no? Para ir escalando poco a poquito uno tiene que buscarle la manera. Entonces me levanto temprano, me pongo a hacer clips, editar clips de video y me voy a hacer mi cafecito y me voy a poner a avanzar en la receta. Porque si no les cuento que si no me levanto temprano a editarla, supongamos que diga, me voy a levantar a las 7 de la mañana, a empezar ya mi rutina, con todas las cosas que tenga que hacer durante el día, actividades, que si la comida, que si los bebés de la casa ya tienen hambre, que el agua, que ya se levantaron, que ya hay que limpiarles aquí, que detallitos, ya saben que en una casa siempre es así. Se me va el día bien rápido y no me alcanza a terminar de editar las cosas. Tengo que aprovechar, invertirle todo el tiempo que sea necesario para que, por ejemplo, si estoy editando y tengo la carga 100% completa, poderla aprovechar las horas que me vayan a durar. Hago todo el tiempo que pueda ir con la carga y ya cuando se me descarga el teléfono lo pongo a carga y es en el ratito libre donde me voy a hacer otras actividades. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Que ya dejando todo esto limpio, pues ya me estoy adelantando un poquito para mañana no tener muchas cosas que hacer despertando. Mañana va a ser un día un poquito relajado, de que no voy a andar entrando y saliendo con actividades fuera de la casa y sí me voy a poder dedicar un poquito a las cosas mías con más tranquilidad. Ya me falta un poquito mi amor. Cuando yo tenía, a ver, ¿cuándo tenía? 21, sí, como eso de los 20 o 21 años, ya ni me acuerdo exactamente. Trabajé limpiando una casa. De una maestra, una contadora, y en una casa bien grande. Y me acuerdo que yo me moría, nunca había limpiado una casa así ajena y yo me moría de nervios. Todas las cosas que agarraba, donde sacudía, todo lo quería hacer perfecto porque me daba mucho miedo que se dieran una queja de mí. Y ahorita me estoy acordando de que digo, ay, yo mis cosas las quiero hacer rapidito. Y me acuerdo que cuando trabajaba, ay no, me daba mucho miedo hacer algo mal, quebrar trastes o hacer algo. ¿Nunca les ha pasado eso que cuando están limpiando una casa ajena les da mucho miedo a llegar a cometer un error y al rato no saber qué decirle al dueño o a la dueña? Yo sí. Ay, no. Miren los lavados de la Ingrid. Miren sus lavados. Imagínense si me estuvieran pagando. Llega mi patrona y encuentran una cuchara sucia. ¡Ay, no! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Listo! Guardar el jabón, el cloro, esta cubetita que normalmente la uso para llenar el carrito donde voy sirviendo el cloro. Miren, don Johnny vino a lavar en la tarde no sé qué y me dejó todo salpicado de yeso o de pintura, ya ni sé ni qué anduvo haciendo. Acá todo me dejó blanco. Ay, Ingrid, qué huevona eres tú por dejarlo ahí encimita. Ahí está. Me desinflo cuando me agacho. Chicos.
Vénganse. Miren, este es el platanito que dejé. Y ahora sí, listo. Ya no quedó tanto desastre, mis amores. Ya nada más quedó esta basurita para mañana, que se levante Don Johnny y que ya andemos activos, porque yo me voy a levantar temprano a hacer lo que les dije en la actividad que tengo, porque si no, no me va a rendir el día. Y la verdad no sé si alcance a terminar las cosas temprano. Quisiera hacerlo más temprano y más flexible para mí, para poder hacerlo y no estar, porque les cuento una cosa, hay veces que no me alcanza el tiempo y me he visto a las 12, 1 de la mañana terminando los últimos detalles, ya sea de cualquier cosa que esté haciendo, y más cuando son en edición, termino muy cansada, como no tengo la experiencia así como wow, mentalmente termino muy agotada y de mis ojos también, entonces me sacrifico tanto en estar en la noche y así, ya después de traer tanto cansancio, y en la mañana, el otro día en la mañana es bien terrible para poderme levantar. Y saben que una de estas cosas que estoy aprendiendo, fíjense que está padre porque a la vez estoy aprendiendo a conocerme. Yo ya me di cuenta que no puedo dormir menos de 8 horas, porque si yo duermo menos de 8 horas, no rindo para nada el otro día. Ya no soy la jovencita de antes, ya no soy esa chamaquilla que me podía aventar 2, 3 días y no dormir bien. Y yo le daba vuelo a la hilacha. No, error. Ahorita ya cualquier cosita que no duerma y no descanse bien, yo al otro día yo ya no aguanto. Y les digo por qué, porque miren, me pongo a comer algo. Después de darle a Don Johnny, estoy picoteando, ¿no? Pero si yo digo, tengo mucha hambre y me voy a sentar a comer de plano bien, estoy aquí, termino de comer y le digo a mi esposo, ay, le digo, me estoy durmiendo. Me dice mi esposo, pues debes de reposar tantito la comida, échate una siestita. No, le digo, porque mis siestitas se avientan de 1 a 2 horas. Y no me doy cuenta, es real. Y obviamente pues él no me despierta, porque él ha de decir, pues no la molesto o algo. Le digo, no, amor, le digo, es que yo no me puedo estar dando esas siestas. Y lamentablemente, como estoy bien cansada, pues caigo ese ratito como roca. Ya cuando me levanto digo, chin, me quedé bien dormida. Y el otro día, chicos, me fui y me senté ahí en el sillón. No fue el otro día, ayer. Me sentía bien cansada y le digo a mi esposo, antes de meterme a bañar, le dije, me voy a sentar tantito que Tanito bebé coma. Le dije, pero no quiero estar mucho tiempo aquí porque siento que me voy a quedar dormida. Y dicho y hecho, me quedé dormida, pero gracias a Dios que no me quedaba así totalmente como roca, porque mi subconsciente me estuvo despertando así como en lapsos de media hora. Entonces sí me aventé 2 turnos de media hora. O sea, dormía media hora y ya decía, ay, sí me quedé dormida con media hora. Y yo, Tanito bebé, apúrate. Y yo nomás le volví a decir, Tanito bebé, apúrate porque me voy a quedar dormido otra vez. Y me volví a dormir. Me desperté y le digo a mi esposo, no invente, le digo, me quedo dormida y ni cuenta me doy ahí sentada en el sillón. Le digo, ¿por qué no me levantas? Me dice, pues ¿para qué? Oye, tanto rollo para abrir una puerta. Y le digo a mi esposo, me dice, ¿para qué? Y le digo, pues sí, amor. Le digo, pues no me puedo quedar dormida. Y me dice, ay, pues yo te miro bien a gusto. Le digo, no, levántame, no me puedo quedar dormida. Le digo, para mí el tiempo es bien valioso ahorita. Y él no me cree esas cosas, pero sí es verdad. Entonces, miren. Limpeció. Vamos a ver. No, pues es que no ensucié nada. Quedó limpiecita. Ya limpiamos un poquito por acá. Ah, no, esta tacita no la usé. Los librecitos, vamos a poner los sellitos por aquí. Estos periódicos nomás los tengo aquí de emergencia porque en realidad no los estoy usando ahorita mucho. Más que para la parte de arriba y no mucho aquí. Y listo, miren. Fue una cena espectacular porque no hicimos tanto desastre, mis amores. Espero que a ustedes también les guste este tipo de cenitas, que no les hagan batallar tanto, así como a mí.
y que las preparen en casita porque es todo una delicia. Una delicia. Y listo. Vente, mi amor. ¿Te fuiste a pelear con tu hermanito? Pues bueno, mis amores, yo he llegado a terminar el día de hoy con esta recetona. Ya hasta limpié, ya comí, ya me chismorreé, ya les quité mucho tiempo. Ya estuve un ratito con mis bebés. Gracias a esas personitas que nos acompañaron el día de hoy, estoy muy agradecida, aunque ustedes siempre me digan, Ingrid, siempre nos dicen lo mismo, no importa, chicos, el agradecimiento es una base principal siempre para cualquier persona en la vida, siempre debemos ser agradecidos y no importa que te digan miles de veces, hoy siempre doy los gracias porque sé hay quienes lo dicen, no importa, hay que agradecer una y mil veces. Uy, está enojadísimo. ¿Estás enojado? Mis amores, los quiero mucho. Fabiana, ay, mi corazón dice, hola, bendiciones, Ingrid, llegué muy tarde, bendiciones. Ay, no te preocupes, Leticia, mi corazón, no te preocupes, llegaste en el mero momento indicado para saludarte, para dejarte un besote, mi corazón, y dejarte muchas, muchas bendiciones para el resto de la semana, mi niña. Dice, hola hermosa, saluditos desde Texas. Saluditos, Mariela, gracias por estar aquí, mis corazones. Yo me paso a retirar. Hemos terminado el día de hoy. Se va a quedar la recetita grabada aquí. Es una receta bien sencillita. Pues si tienen peques en casa, prepárensela. Ya dimos muchas opciones cómo pueden combinar sabores, pero si quieren prepararla así como lo hicimos el día de hoy, háganlo. Y lo más importante, chicos, que ya se dieron cuenta que una recetita de pancakes que vienen en cajitas, la puedes modificar de la manera que tú gustes y no hay necesidad de agregarle huevo para aquellas personitas que no comen huevo y quedan bien esponjaditos, bien deliciosos. Prepárenlo, ya vieron que sí se puede. Yo sé que ustedes lo van a preparar mucho mejor que la Ingrid, ¿ok? Y si les gusta mucho la receta, chiquillos, ayúdenos a compartirla, regálenos su like, ayúdenos a compartirla con la familia, con la comadre, con la vecina, con todas las personitas que ustedes quieran para que se vengan con nosotros los lunes y los martes. Vamos a estar preparando recetitas sencillitas, ya saben que son recetitas caseras y sobre todo para aquellas personas que son principiantes en la cocina, chicos, porque aquí todos estamos aprendiendo un poquito de todos, ¿ok? Los quiero mucho. Gracias a Mari G, que siempre está con nosotros. Gracias, mi corazón, por compartirnos con toda tu familia. Gracias para Leticia Barrios, que el día de hoy también vino a saludarnos, mi reina. Un besote y un abrazo, tú no te preocupes si llegas tarde, llegas temprano, lo importante es que estás aquí brindándonos un saludito y dándonos todo tu cariño, eso lo más valioso, ¿ok, mi corazón? La recetita va a quedar grabada, si gustas verla ya sabes que la puedes reproducir y ahí nos dejas en un comentario qué te pareció, cómo la preparamos. Okiroki. Y pues bueno, Fede, también muchas gracias para Fede M. Bueno, entonces para las personitas que siempre están con nosotros, que es Carmen Hernández. Ay, para Carmen Hernández, un saludito para Jan Ramírez, para Sazón Mexicano, Mari G, Leticia Barrios, para Itzelita. Y ¿quién más el día de hoy vino? Oso Ramírez, para Cristian Sánchez, también que siempre está con nosotros aquí apoyándonos, para Esteban. Y para todas esas personitas que siempre están aquí con nosotros puntualitos cada semanita, los quiero con todo mi corazón. Gracias por todo el apoyo que nos brindan. Les mando un abrazote bien apachurradote y grandote de oso. Los quiero mucho y no se les olvide que para mañana en la noche, chiquillos, les voy a compartir un postrecito bien delicioso. Ahí si quieren ver la recetita, espérenla porque va a estar bien delicioso, ¿ok? Nos vemos hasta la próxima semana, chiquillos. Pórtense bien y ahí nos cuentan el martes nos cuentan cómo les fue el resto de la semana, ¿ok? Los quiero mucho. Un besote y gracias por todo, mis amores, ¿ok? Es un placer verte, dice Mari. Dice, feliz noche para ti, para tu esposo, bendiciones y un abrazo. Igualmente, mi corazón, igualmente para ti, para tu familia, para todos los miembros de tu familia. Saluditos para tus hijos, para tus hijas y muchas gracias porque siempre están aquí apoyándonos, ¿ok? Les mandamos un besote y un abrazo y que pasen una feliz noche, mis amores. Bendiciones y nos vemos hasta la próxima semana, ¿sale? Bye, bye, mis amores. Gracias.